Hola amigos, vamos a hacer un nuevo tutorial. En realidad vamos a repetir el que realizamos ayer porque salió mal la parte de imagen. Cambié de editor y se ve que el editor no funcionó nada bien. Bien, entonces vamos a empezar. En realidad lo que vamos a hacer es hacer una tubería con saliente base barrido. Vamos a generar un croquis en el plano de planta. Generamos un croquis. Vamos a hacer un círculo que tenga 50,8 milímetros. De paso quiero agradecer a Will, uno de los suscriptores que me avisó por el tema de que se veía mal el video, y también a Daniel Tejerina, que fue uno de los primeros en avisarme. Les agradezco mucho a los dos. Bien, sigamos con el tutorial. Bien, vamos a ir entonces ahora, salimos del croquis. Lo que vamos a generar para hacer el 3D de la tubería es un croquis en 3D. Fíjense que acá a nosotros nos figura sobre el croquis anterior que hicimos, el círculo, un punto de origen. Vamos a generar una recta sobre este punto de origen hacia arriba y le vamos a dar 1000 milímetros. Generamos otra de 500. Subimos ahora con una de 1000. Y ahora con la tecla tabulador cambiamos el sentido hacia uno de los laterales. Y acá le vamos a dar 600 milímetros. Y con esto vamos a cerrar el croquis. El croquis ya nos quedó completamente definido. Lo que sí, como esto tiene nosotros lo que tenemos acá es un recorrido. Lo que tenemos que hacer ahora sobre este croquis es generar un redondeo de croquis para hacer las curvas o los codos. Sabemos por tablas que un codo de 50,8 diámetro real tiene un radio de 76,2. Esto figura en tablas. Entonces marcamos acá parámetro de redondeo, le damos esta dimensión y vamos a ir a todas las esquinas a darle el valor de 76,2 para que genere el codo. Una vez que terminamos, damos a aceptar y salimos del croquis. Bien, ahora vamos a ir a operaciones. En operaciones vamos a buscar saliente base barrido. Y acá lo que vamos a hacer es ubicar el croquis en 2D, teniendo marcada la parte esta de perfil. Entonces vamos a marcar acá, se nos marca el croquis, y el recorrido o la ruta, una vez que marcamos el croquis, la definimos a través del croquis 3D que teníamos. Automáticamente se genera el recorrido de nuestra cañería. Damos a aceptar
Y así es como tendríamos de fácil una cañería. A esto le podemos editar el material, así que vamos a editar el material, vamos a poner acero IC 304, vamos a aplicar y cerrar. Pero para terminar y que esto quede bien dibujado, vamos a utilizar la herramienta de vaciado. Con la herramienta de vaciado vamos a marcar esta cara y vamos a marcar esta cara. Y vamos a marcar la casilla de vista preliminar. Y acá nos da, si ustedes se fijan, el espesor que va a tener la cañería, que lo vamos a manejar a través de este parámetro. Yo acá le voy a poner 1,5 milímetros y le voy a dar a aceptar. Y automáticamente tendríamos acá el espesor de la cañería. Le damos a aceptar y se genera el vaciado. Ahora sí corresponde a una cañería como tiene que ser. La única diferencia que tenemos con este sistema, con el sistema de recorrido que tiene SolidWorks, o sea con el routing, es que con routing yo puedo tener el listado de materiales con la cantidad de caños, codos, T, válvulas y accesorios que puede tener la cañería. En cambio, en este caso, yo voy a tener que hacer en mi lista de materiales, generar los materiales, o sea, hacer una lista de materiales y sumar la cantidad, por ejemplo, de codos. Yo acá tendría 3 codos, entonces tengo que ponerle un numerito, un globito, y decirle que tengo 3 codos y sumar la cantidad de metros de caños que tendría. Ese es el único inconveniente, pero esta herramienta es útil cuando hacemos cañerías chicas y que sinceramente no es tan complicado como el routing, que sí nos lleva tiempo y hay que especificar materiales, especificar dimensiones, y muchas veces se pierde mucho tiempo y nos complica. Routing lo vamos a ir viendo en un video, no con mucho tiempo, lo vamos a realizar para que ustedes sepan cómo se trabaja con routing. Bueno, también existe la forma de poder hacer una manguera con este mismo sistema. Vamos a cerrar, esto no lo vamos a guardar, volvemos a hacer una pieza, generamos una pieza sobre el plano de alzado, vamos a hacer un círculo que tenga 23 milímetros y vamos a salir de nuestro croquis. Vamos a ir al croquis en 3D, y acá lo que vamos a usar es la línea de spline. Spline es una línea en la cual yo voy a empezar a dibujar. Primero vamos a posicionarlo en el punto, tiene que estar el eje como para salir de este punto, o sea que yo voy a empezar a dibujar acá y voy a ir haciendo o trazando directamente la manguera. Vamos a dejarla que termine acá. Bien, ya ahí tendríamos el círculo, o sea el croquis 2D y el 3D, que sería de nuestra manguera. Y ahora lo que vamos a hacer entonces es ir a operaciones, saliente barrido, nuevamente vamos a ubicar el perfil es el croquis 2D, y el recorrido, que vendría a ser la spline, y de esta manera tengo mi manguera realizada. Si lo quiero hacer bien,
También lo vamos a vaciar. Selecciono esta cara y esta cara con la herramienta vaciado, vista preliminar, y acá le voy a poner que tiene 2 milímetros de espesor y le vamos a dar a aceptar. Una vez que le dimos a aceptar, automáticamente se genera la manguera. Si la queremos hacer un poco, o sea, hacer más realista, lo que podemos ir a ubicar o buscar es la lista, los materiales donde dice no metales, y ubicar el que dice vidrio y poner aplicar. Nos quedaría una manguera completamente transparente, que también le podemos dar, si queremos, una apariencia con un color cristal lustroso. Vamos a hacer, a ver, con un color, por ejemplo, azul. Ahí estaría. De esta manera tendríamos una manguera tranquilamente con las formas que nosotros necesitemos. Bueno, hasta aquí es el video, el tutorial. Espero que les haya gustado. Les pido disculpas por el video anterior. Realmente era un problema poder visualizarlo. Los espero en el próximo video. Les agradezco mucho por su atención y espero que tengan un lindo fin de año. Muchas gracias.